Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estamos en este podcast con la finalidad de exponer una serie de preguntas que serían viables cuestionar a los padres de familia dentro de las instituciones educativas, digamos que en una primera instancia o en un primer acercamiento, cuando un niño será, pues ingresará a nuestro centro de educativo o de educación inicial o de cuidado infantil. Considero que estas preguntas se realizan con la finalidad, de conocer un poquito más el entorno en el que el niño se desarrolle y determinar cuál es la base en la cual partimos para poder llevar a cabo las actividades, planeaciones o poder determinar cómo es que vamos a trabajar con el niño dentro de nuestra labor diaria. La primera pregunta con la que yo iniciaría es ¿qué tipo de actividades se realizan en familia para estimular el desarrollo integral de su hijo? Esta pregunta es con la finalidad de determinar cuáles son las técnicas o estrategias que se utilizan en casa para estimular el desarrollo en general de los niños. Si se les permite, por ejemplo, comer solitos, si se les permite cambiarse solitos, si los llevan al parque, si hablan con ellos mucho, o cuáles son las estrategias o cuáles más bien los comportamientos, las actitudes que tienen los padres hacia los niños. También es válido poder determinar o poder darnos cuenta que en general pues no se utilizan o de cierta forma pues no hay estrategias. Simplemente es una base para poder determinar a partir de qué vamos a empezar a trabajar con el niño, ya sea bueno o malo, es simplemente sentar una base de dónde se encuentra y cómo podemos trabajar a futuro con él. La segunda pregunta es ¿qué estrategias se utilizan en casa para fomentar la creatividad y la imaginación de los niños? ¿Esto con qué finalidad? Sabemos que la creatividad, el asombro y la exploración son pilares en la educación de los niños. Entonces, mediante esta pregunta podemos determinar qué hacen los papás en casa para poder fomentar el desarrollo en esta área y de la misma forma poder determinar qué es lo que funciona y lo que no funciona para poder empezar a trabajar con el niño en nuestro centro educativo. La tercera pregunta es hablando más un poquito en el sentido de la independencia del niño. Como padres, ¿cuál es el nivel que ellos consideran de independencia que los niños han adquirido al momento de entrar a la institución? Por ejemplo, que nos platicaran tal vez, yo estoy segura de que mi niño no va a llorar cuando entre porque él es un niño muy independiente, lleva al baño solito, o él se sirve su vasito de agua solito, se cambia solito, o estas pequeñas cositas que podemos decir que no tienen importancia, pero la verdad que dentro del trabajo de nosotros como guías en una guardería o en una estancia o en un preescolar son muy importantes, ya que son pequeñitas cosas que sí influyen o que sí determinan a futuro el trabajo con los niños. Por ejemplo, si tal vez en casa los papás ya los sientan en una mesita y les ponen sus cuadernitos y sus lapicitos, el niño ya hace garabatos, ya se sabe algunos colores o algunas de esas pequeñas actividades ya sientan como una base para nosotros poder trabajar con ellos dentro de las instituciones pues donde laboramos. Entonces creo que también es muy importante y también nos va a permitir, por ejemplo, determinar cuál es el apego de cierta forma del niño sin tener que preguntarle al papá, oiga papá, ¿qué tipo de apego tiene su hijo? Porque pues el papá no va a saber, pero mediante de esta pregunta podemos determinar un poquito cuál puede llegar a ser su tipo de apego también. Como cuarta pregunta tenemos al padre de familia. Podemos preguntarle si su niño está interesado en aprender cosas nuevas y en cómo aborda los desafíos que se le enfrentan. Por ejemplo, si los niños se interesan ya en saber por qué el color rojo es rojo o por qué el cielo es azul, por qué el agua moja. Si bien no son pensamientos que pueda tener un niño tal vez de maternal o un bebé,
Es muy importante determinar si el niño, por ejemplo, agarró una manzana y se le echó a la boca, o agarró una cebolla y se le echó a la boca, y digo, eso ya para él ya es una necesidad de explorar, o sea, de poder explorar su mundo. Entonces, mediante esta pregunta podemos determinar si en casa el niño ya hace este tipo de cosas, de acuerdo, por supuesto, a su edad y a su nivel de ritmo de aprendizaje y su nivel de desarrollo también. Aunado a esta pregunta, también empleé la pregunta de: ¿has notado como papá algún interés o algún talento especial en tu hijo en áreas como el arte, la música o el deporte o alguna otra actividad? Creo que esta pregunta es muy importante porque así conocemos a los niños, conocemos sus intereses y podemos determinar qué es lo que poco a poco le va gustando al niño, y así mismo podemos empezar a trabajar con base pues en sus intereses y poder determinar más bien qué es lo que vamos a trabajar dentro del centro educativo para atraer los beneficios pues mejores para el niño. Por ejemplo, si sabemos que al niño le gusta, no sé, ya le llamó la atención una pelota, entonces podemos dentro de los centros educativos poder trabajar con base al fútbol, o podemos trabajar actividades, se me viene a la mente como, no sé, tal vez contar cuántos goles metes un compañerito, o tal vez jugar a la papa caliente con la pelota, y poder mediante estas actividades pues también desarrollar otras que fomenten como el correcto desarrollo de todas las áreas posibles para el niño más bien. Para continuar, la siguiente pregunta es: ¿qué actividades realizan juntos en familia para explorar la naturaleza y el mundo en general que les rodea? Con esta pregunta podemos determinar cuáles son las actividades que se realizan en casa, y si en casa también se está fomentando el asombro, la exploración, estas actividades que pueden despertar en el niño el asombro hacia la vida desde muy pequeñito. Entonces, con eso podemos determinar qué es lo que se ha hecho en casa y qué podemos seguir trabajando dentro de nuestra institución. Como segunda pregunta es: ¿en casa existe un ambiente en el que se fomente la curiosidad y el asombro por el mundo que le rodea? Esta pregunta es aunada a la pregunta anterior, es poder determinar cuál es el ambiente dentro de casa, si a los niños se les lleva al parque, si a los niños se les lleva a la biblioteca, si a los niños se les plantean situaciones en los cuales ellos se sientan curiosos, se sientan asombrados, para que a partir de ello podemos determinar cuáles son más bien igual un punto de partida para poder seguir trabajando nosotros como guías dentro del centro de trabajo. Como siguiente pregunta tenemos: ¿qué estrategias se utilizan para equilibrar el tiempo de pantalla y las actividades digitales con otras formas de aprendizaje? Por ejemplo, es imposible decir hoy en día que los papás no les dan el teléfono. Yo sé y estoy consciente de que muchas veces, aunque no es lo recomendable, se hace. Entonces, ¿qué estrategias se utilizan en casa para poder que este contacto con las pantallas sea lo más sano posible? Por ejemplo, que se utilice tal vez durante 10-15 minutos, o se utilicen para actividades indispensables, o se utilicen por cortos periodos de tiempo, o que sean actividades, sean aplicaciones didácticas, ese tipo de estrategias que de cierta forma pueden ser también beneficiosos, que lo ideal es no darles pantallas, pero si a veces es necesario, tampoco es cuestión de juzgarlo. Entonces yo creo que también es bueno determinar cuánto tiempo usan las pantallas los niños y cómo es la relación niño y pantalla. Y para continuar,
como pregunta tengo, ¿cómo se pueden involucrar a los niños con la comunidad y las experiencias fuera del ámbito familiar y escolar? Por ejemplo, ¿qué hacen los papás para que los niños se sientan curiosos por desarrollarse en sociedad? Por ejemplo, que los lleven al parque, que los lleven al cine, que los lleven, no sé, a convivir con otros niños fuera de casa o fuera del entorno familiar o fuera del entorno escolar. Tal vez si los llevan a bosques a explorar, si los llevan a la playa a hacer descubrimientos, o si realmente existe, más bien, o si realmente no existe ninguna de estos tipos de actividades. Entonces así podemos determinar, más bien podemos conocer un poquito más al niño con el que estamos trabajando. Y para finalizar la pregunta, yo creo que lo más importante para poder conocer a nuestros niños es preguntar a los padres si ellos consideran que los niños tienen algún comportamiento que no sea típico y que les preocupe. Entonces, por ejemplo, si algún papá me dice, ¿sabe qué, Miss? Juanito no ha podido, tiene 5 años y no ha podido dejar el pañal porque le da mucho miedo ir al baño. Entonces, podemos determinar a partir de esto que Juanito vivió alguna experiencia con la cual obtuvo el miedo de ir al baño. Entonces podemos determinar estrategias para poder permitir a Juanito que adquiera este aprendizaje de ir al baño. Entonces yo sé que, por ejemplo, en mi labor que enseño a los niños desde quitarse los zapatos, ponerse los calcetines, hasta hacer un mural con un círculo gigante color rojo con rayitas o puntitos marrones. Entonces yo como cuidadora de niños desde bebecitos hasta preescolares, son muchísimos los temas que se pueden involucrar en su desarrollo. Por eso es muy importante de cierta forma elaborar preguntas a los papás que nos permitan determinar en qué etapa de aprendizaje está el niño y más bien en qué etapa de desarrollo, para poder determinar cómo el niño va a aprender lo que nosotros, no más bien lo que nosotros, sino qué es lo que el niño va a aprender según su etapa de desarrollo y sus intereses, por supuesto. Como experiencia dentro de mi centro de cuidado infantil, yo diría que no es como una guardería normal o una estancia normal. No somos tan rígidos y nos dejamos llevar mucho por el interés del niño y por lo que él verdaderamente necesita. Entonces, cuestiones como el asombro, como la exploración, como el descubrimiento, son cuestiones que de cierta forma yo ya tomo en cuenta para mi labor, pero es muy importante ponerle un nombre, ponerle el nombre de la teoría del asombro en el aprendizaje. Entonces creo que es muy importante poder enseñarle esto al padre de familia y poder tener siempre como un contacto y una confianza muy directa con los papás para poder determinar cómo vamos a trabajar con su niño, tanto en casa como en nuestros centros educativos. Entonces creo que estas preguntas pueden llegarnos a dar como un indicio de lo que se trabaja en casa y cómo podemos tomarlo en el beneficio de nuestros niños. Por mi parte creo que sería todo. Es importante recalcar que el asombro, la exploración, el descubrimiento, los ambientes de aprendizaje elaborados de acuerdo a los intereses del niño, y así como el no sobresaturarlos, el no sobreestimularlos, son temas muy importantes para la labor diaria de cualquier padre de familia o cualquier maestra o guía o pedagoga o de cualquier persona. Son temas muy interesantes. Por eso es que de cierta forma todos y cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad poder conocerlos y por supuesto saber ponerlos en práctica. Muchas gracias.